Hoy vamos a ver astrología política. Hace unos días subí un video que se llamaba El sexenio de AMLO. Obviamente me llovieron una cantidad de gente que no estaba de acuerdo y que por supuesto tenía un lenguaje muy florido y una concepción de la astrología muy extraña. Entonces me pareció muy interesante porque la respuesta fue genial. Hubo mucha más gente que le gustó que gente que no le gustó, pero los que no les gustaron fueron gente que además no tiene la menor idea de lo que es la astrología. Entonces esa es la razón por la cual vamos a abrir una serie llamada Astrología Política que complemente el trabajo que estamos haciendo. La primera pregunta de la mayoría de los haters fue: ¿quién te crees tú para hablar de política y por qué hablas más de política que de astrología? Muy sencillo, si vas a hablar de política, infórmate. Esa es la clave. Segundo, si voy a hablar de astrología política, estoy hablando de astrología. La mayoría de los haters creyeron que porque yo iba a hablar, en ese momento le iban a quitar la presidencia a AMLO. No, señores, tranquilos. Yo estoy en mi canal de astrología hablando de astrología y opinando sobre un tema por demás interesante, porque la figura de AMLO es apasionante para hablar de política. Eso contesta a otros tantos troles que mencionaron por qué hablas de él y no de los anteriores. Porque creo que este candidato tiene mucho fondo, tiene mucha forma y creo que vale la pena tomarlo como un ejemplo para empezar una serie que suba el nivel intelectual y personal de la gente que le gusta la astrología. Siguiendo con conceptos mal entendidos de troles, la gente cree que la astrología es tirar unas cartas y decir algo así como: sí, mira, a AMLO le va a ir muy bien en el sexenio y todos lo van a amar, o a AMLO le va a ir muy mal y todo mundo se le va a echar encima. No. La astrología es un arte de análisis y de interpretación. Muchos decían: es que esa es tu opinión. Por supuesto que estoy opinando, señores. Porque, ¿qué quieres que te diga? Esto es un estudio de análisis. Estás viendo factores, estás viendo contexto y estás viendo planetas a futuro. Por lo tanto, ¿qué te digo? ¿Que no opino así? Claro que opino así. Que si es mi técnica o no es mi técnica, que si es mi candidato o no es mi candidato, pues eso es otra cosa. Pero el trabajo de un astrólogo es mirar las perspectivas. Y dicho esto sea de paso, espero aclarar muchas cosas para la gente inteligente y que se interesa en este tema. Así es que para los demás pueden abandonar el video, no es para ustedes. Si quieren continuar, encantados, pero hay que aprender y abrir las orejas. Bien, de las primeras preguntas que surgieron de la gente que sí mencionaba astrología fue su inconformidad que en el video del sexenio de AMLO no usé la carta de AMLO. ¿Cuál es la razón? Quiero mencionar, y aquí voy a poner los videos que ya he hecho antes en donde he hablado de la carta de AMLO y he hablado de en su momento quién consideraba que iba a subir y el por qué. Ahí viene un análisis astrológico de muchas variables. Pero para hablar del sexenio hay que mencionar varias cosas. La carta del político no te sirve para saber cómo le va de presidente por una razón. En la práctica puedes ver, y el mundo está lleno de presidentes que vienen a enriquecerse. Por lo tanto, que le vaya mal al pueblo, ellos están felices, están subiendo su patrimonio, están subiendo su poder. Es decir, si tú revisas la carta del presidente, le está yendo muy bien, pero no hacia su país. Por lo tanto, la carta del presidente no cuenta estrictamente para determinar el futuro del país. Porque la carta del personaje abarca lo que trae en la cabeza, lo que espera del país. Y eso no siempre es fácil de determinar. Esa es la razón por la cual se necesita mucho análisis y mucho contexto para entender hacia dónde van sus acciones. Porque esto es ir siguiendo sus estrategias poco a poco. Al final, la verdadera astrología sirve para una verdadera toma de decisiones, no para dar pronósticos baratos de si funciona o no. Grábenselo.
La astrología fue en su momento para gente que gobernaba, para tomar decisiones, no para dar pronósticos. Olvídenlo. Cuando yo hablé de cómo le iban a ir en el sexenio, puse 2 puntos sobre la mesa astrológicos: Júpiter en Escorpión y Júpiter en Sagitario. Agregué además Urano en Tauro. Puse solo 3 variables, no puse una carta. Y voy a explicar por qué razón. El momento que define la presidencia de Andrés Manuel o cualquier otro político que se suba al poder es el preciso momento en donde le colocan la banda presidencial. Esa fecha con minuto. Aún cuando alguien ya tenga a qué hora va a ser la entrega de la banda, puede ser que el orador se tarde 5 minutos más, 20 minutos más, algo se tarde y demás. Hasta que no le coloquen la banda, no se determina el minuto exacto en el que fue presidente. Porque mientras tanto, Andrés Manuel es solo el candidato electo. Es decir, lo que marca cuando se subió al estrado es lo que sigue durante estos 5 meses antes de llegar al 1 de diciembre, mas no marca su situación como presidente. Entonces, ya aprendimos 2 cosas. La primera, no puedes ocupar su carta astral para saber cómo va a ser como presidente, porque en la práctica es su propia vida como ser humano lo que está poniendo, no es su rol de presidente. La segunda, no puedes hablar de cómo será como presidente 6 años hasta que no sea nombrado presidente con la banda en la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el segundo criterio. El otro punto que me reclamaron mucho fue acerca de que hablé mucho de historia y de contexto y de haber puesto justamente nada más a Júpiter en Escorpión. ¿Por qué lo puse? Andrés Manuel es un escorpión nato y resulta que en las 3 oportunidades que ha tenido ha habido influencia directa a Escorpión. La primera, con Calderón, estuvo Saturno en Leo en ese momento. Tal vez no sepas de qué se trata, pero Saturno en Leo, cuando cuadra a Escorpión, lo bloquea. Y lo bloquea a través de la humillación. Andrés Manuel, yo creo que en su vida no ha sido tan humillado como fue en esa campaña. Y hay videos en YouTube. Busca la campaña contra Calderón, el tipo de anuncios. Es un peligro como México, como él va a hundirlo. Bueno, toda esa cantidad de situaciones ahí venían. Entonces, eso fue justamente una imposición de Saturno en Leo. ¿Quién ganó? Felipe Calderón, que es nada más y nada menos Sol en Leo, y lo impuso Fox. Y si no, puedes buscar en YouTube la toma de protesta de Fox con Calderón para que veas el nivel de imposición que fue y la campaña para que veas el nivel de humillación al que pusieron a este hombre. La segunda campaña fue justamente en el 2012 con Enrique Peña Nieto. Ahí hicimos un video en el 2012 y está disponible en el canal para que lo puedan ver. Ahí Andrés Manuel sacó lo más que tenía en Escorpión. Habló de la mafia del poder, que justamente me criticaron que yo estaba trayendo miedo y diciendo que existía. Por Dios, la dijo durante 2 campañas. No es mentira. Que en esta se haya convertido el hombre en amor y paz es otra cosa. Pero durante 2 campañas no paró de hablar de la mafia del poder, así es que yo no la inventé. Él la creó. Y él habló de ello y además estoy convencido que así fue. En la segunda campaña le tocó Saturno en Escorpión sobre su Sol y literalmente quedó bloqueado, anulado. Por ser Saturno, Saturno rige la vejez. La descalificación principal que le pusieron es previo a la primera campaña donde lo habían dejado como loco por haber tomado la banda presidencial. En la segunda lo dejaron como viejo, como ya no sirve, ya no funciona. Entonces también es importante mencionar que en Escorpión estuvo Saturno justamente en ese momento. Ahora fue Júpiter. Júpiter abre todas las puertas, Júpiter lo llena de prestigio, Júpiter apasiona a la gente y polariza al país. Entonces,
Eso es otra cosa, es otro efecto, pero es importante que lo tomes en cuenta si te gusta la astrología política. Muchas de las inquietudes de todos los que no tienen la menor idea de qué es astrología es que se hable de cómo va a ser como presidente. Señores, se puede hablar o se puede esbozar hasta que el señor sea presidente, es decir, le coloquen la banda presidencial. Mientras tanto, es candidato electo. Así de sencillo. Otra pregunta más. ¿México será la segunda Venezuela? De entrada les digo no. ¿Por qué razón? Venezuela, por lo menos la Venezuela que se ve ahorita, no se hizo en 5 años. El declive fue en 5 años, desde que subió al poder el presidente actual. Pero no estuvo así porque subió, sino que fue un camino preparado que al final acabó en lo que acabó y tiene eso por lo menos 19 años. Entonces, en algún momento tal vez hable de esto. Por ahora les puedo decir, para crear a la Venezuela que hoy en día se ve, se necesitaron 19 años. Otra cosa, mientras que Chávez, que fue el que inició el proceso, pertenecía al ejército y dio golpe de estado para subir, el cambio, por ejemplo, con Andrés Manuel ha sido siempre pacífico y viene de haberse formado desde la cuna del PRI. Entonces es un hombre que sabe del sistema en México, de cómo se maneja y es muy localista. De hecho, sus mayores detractores hablan de que no tiene roce internacional, no maneja inglés, porque su trabajo siempre ha sido en México, en los pueblos, en las ciudades, en los temas locales, así de fácil. Por lo tanto, ¿será como Chávez? No, porque para eso habría que ser soldado y habría que estar en ese mismo contexto. Y bueno, lo importante de este video, ¿cómo se ve como candidato electo? La carta de Andrés Manuel como candidato electo se da el 1 de julio a las 11:15. Esa carta es obtenida en base a cuando él se sube al templete y empieza a hablar como candidato elegido. Previamente ya había reconocido la derrota Anaya, Mid, y lo había felicitado públicamente el presidente Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, él valida y toma el rubro. El ascendente es 28 grados en Acuario. 28 grados en Acuario en una carta de un hombre que toma el poder significa un largo recorrido buscando una libertad al pueblo. Esa libertad al pueblo hasta ahora está en su cabeza y hasta ahora no se ha concretado. ¿Cuándo se va a concretar? Hay que ver su trabajo como presidente. Pero sabe a victoria y sabe para todo un grupo de personas cómo al fin logró su objetivo y su ideal. De entre los puntos más importantes está los planetas en casa 12. Los planetas en casa 12, incluyendo el nodo sur, ahí sí nos habla como la persona de Andrés Manuel. Andrés Manuel manifiesta temor, pero oculto, por eso es casa 12. Como temor oculto es, toda su vida ha estado contra el sistema, toda. Ha estado 12 años peleando para subir. Llega una edad y no sabes cómo ser presidente de la República, el gran sueño. Entonces se ve un temor inicial a no fallar, pero dentro de él. Por eso repite tanto la palabra y no les voy a fallar, y no les voy a fallar, porque es una especie de mantra. Y no porque lo vaya a hacer, sino es simplemente porque necesita repetírselo varias veces como pellizcándose y diciendo, aquí estoy, lo logré. El nodo norte, en cambio, en Leo, que es lo que él hizo, se planta en el escenario ya no como el candidato, como el personaje simpático del debate, sino bastante serio, y empieza a mencionar varios puntos que también se contraponen a la casa 12. En la casa 12, por estar Marte y por estar Lilith, hay un equipo que tiene antecedentes de corrupción y él sabe que eso fue una de las cosas más complicadas en campaña, por lo tanto menciona, no importa si son familiares, no importa si son colaboradores, no importa si son amigos de lucha, los corruptos se van.
Entonces, eso es un punto importante a resaltar. La segunda es la cuadratura con Juno y con Urano, porque el nodo norte está en Leo con Mercurio. Urano y Juno están en la casa 2 en Tauro. Otra de la amenaza que estuvo presente durante 12 años era que si él subía, se iban los capitales. Por lo tanto, aclaró en ese discurso que se podía seguir creando empresa libre y que por supuesto también respetaría todos los convenios internacionales con bancos y todo lo que a los acreedores de México tenía que hablar para el mercado financiero, porque el mercado financiero es ahí a donde dice al siguiente día hay devaluación porque él subió. Entonces había que calmar esas aguas. Los siguientes puntos están en la casa 1 y están en Aries, incluyendo a Quirón. Ahí es un tema, en el caso de él, que tiene que sanar su participación de candidato que una y otra vez falla con el presidente. Ejemplo de ello es, por ejemplo, yo no voy a recibir gente que me cuide, me va a cuidar el pueblo y los medios. Como candidato funciona, como líder de un país no, necesita seguridad. Entonces, muchas de estas cosas es el proceso que tiene que pasar antes de llegar a ser presidente para evaluar todos sus temas en donde él parte de una realidad como candidato. Pero ser presidente involucra muchas cosas más. Y finalmente, los temas de la casa 11, que está Plutón, está Saturno, involucran puntos donde ya se tiene que meter a la post-campaña, que va a ser recorrer estados para hablar con gente, pero también hablar con el gobierno interno para ver dónde están los problemas realmente de ser presidente. Y como está Plutón y está Saturno, ahí es a donde se hacen negociaciones privadas. No se tome necesariamente como a mal, pero sí son temas de manejo y administración que él tiene que ahora asomarse al otro lado. Este es el razonamiento que se hace sobre astrología política. Y ojo, en cada razonamiento existe un porqué. Cada momento en donde ocurre una cosa importante tiene que tener un registro de fecha y una carta astral. Obviamente se tiene que hablar sobre temas que ocurren en noticias y en contexto. Y para muchos el tema es ¿y por qué lo tienes que hablar tú? ¿Por qué en un asesor político? Porque esto no se trata de política, esto se trata de astrología. Y la astrología es un ejercicio de toma de decisiones. Yo soy Skanda, el maestro del tiempo. Bye.